Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta tarde. Una tarde maravillosa que el Señor nos ha dado, hermosísima, soleada, con un poquito de calor, ¿verdad? Después de esos días de frío, de fresco. Gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que tenemos de reunirnos nuevamente en esta tarde a través de estos medios informativos y los anuncios, hermanos, de esta semana. Terminando el servicio, hermanos, la iglesia continúa con el avivamiento aquí en el auditorio principal y vamos a estar reunidos aquí. Está predicando el hermano McCracken. Entonces ha sido de gran bendición para los que han podido venir, ¿verdad? Aquellos que no hemos podido venir por causa del trabajo, pues al menos este día debemos de participar y recibir una bendición de parte de nuestro Señor, una bendición grande. También, hermanos, el próximo domingo la escuela dominical a las 10 de la mañana, la predicación a las 11. Y recuerde también, hermanos, se graba el servicio del domingo a las 8:45, ¿verdad? Y ahí tenemos el aprovechamiento a través de estos medios informativos, hermanos. Déjeme le digo lo que parecía, ¿verdad? En un momento que iba a ser un detrimento para la obra del Señor. Creo yo, hermanos, y hemos visto aquí en la iglesia que Dios nos ha permitido llegar a muchos hogares, a muchos lugares, ya que nos están viendo, ¿verdad? Y están escuchando la palabra de Dios, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en México y partes de Centroamérica y partes de Sudamérica. Entonces, gracias a Dios por esto. Ah, ¿Verdad? Dios está en control de todas las cosas. También, hermanos, peticiones de oración. Recuerde estar orando por las necesidades espirituales de cada uno de los miembros de la congregación. Necesitamos, todos necesitamos intercesión. Recuerde de estar orando, pidiendo la protección y la guía de Dios para cada uno de nosotros, ah, así como nosotros lo hacemos por ustedes. También estamos orando por el hermano Rogelio de la Iglesia Bautista de Emanuel, allá al sur de la ciudad. Recuerde estar orando por él para que se recupere completamente. También por la cirugía que mi suegra habrá de tener el mes de diciembre, ¿verdad? En una de sus rodillas. Ah, Creo que esas son todas las peticiones de oración, aparte de nuestros familiares que no le conocen. Y sobre todo, hermanos, que podamos valorar, ¿verdad? Lo que hemos estado aprendiendo a través de este libro, a través de este estudio, ¿verdad? De la galería de la fe. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Señor en esta tarde. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Dios mío, por su palabra. Gracias por su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido sobre nosotros. Gracias también, Dios mío, le damos porque podemos, Señor, acercarnos ante su trono de gracia libremente. Podemos, Dios mío, vivir ante usted y no hemos sido consumidos, Dios mío, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por la paciencia que tiene con nosotros. Y le ruego, Dios mío, por cada uno de mis hermanos en este día, Señor, por el pastor que va a predicar durante los servicios de avivamiento. Le ruego, Dios mío, que usted toque corazones y que usted lo use. También, Dios mío, le ruego que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir su palabra. En este momento yo le pido por los hermanos que están enfermos también. Los ponemos en sus manos, esas peticiones especiales que hemos expuesto también, Dios mío, a aquellos hermanos que están batallando por falta de trabajo, por enfermedades, Señor. Yo le ruego que usted se manifieste en sus vidas. También, Dios mío, le pido que me use, que no sea yo quien está hablando, sino solamente usted. Bendiga, Señor, por favor, su palabra y háblenos que su pueblo quiere escucharle. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Génesis, Génesis capítulo 5, versículo 19 en adelante, tenemos el relato de Enoc. En Hebreos capítulo 11, hoy entramos al tercer capítulo, hermanos, de la galería de la fe. En este capítulo, hermanos, realmente este es en sí
el segundo óleo que estamos mirando usted y yo. Hemos aprendido cosas importantísimas acerca de esto. Cosas que nos han transformado en realidad en nuestro pensar, nuestro sentir y aún en nuestro mirar. Hoy estamos en la tercera sala, la segunda sala, perdón, tercer capítulo de la Galería de la Fe, la cual se titula, hermanos, este óleo que está frente a nosotros, se titula El andar de la fe o los pasos de la fe. En Hebreos capítulo 11, por favor, en capítulo 11, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le decía yo, hermanos, estamos en la segunda sala de la Galería de la Fe. Este recuadro, este óleo, hermanos, se titula Los pasos de la fe. Y le dije que en los versículos anteriores, en los 4 versículos anteriores, de hecho, en los 7 versículos anteriores, porque empezamos a estudiar desde el versículo 35 del capítulo anterior, hemos aprendido muchísimas cosas. De nuestra mente y de nuestro corazón han sido sacados ideas y conceptos erróneos que usted y yo teníamos. Habíamos dicho, ¿verdad? O creíamos alguna vez que la fe era ciega. Y algo que aprendimos nosotros, hermanos, es precisamente que la fe no tiene absolutamente nada de ciego. Sin embargo, nos ayuda a ver lo que no podemos ver físicamente. Aprendimos, por ejemplo, en el primer estudio en el capítulo anterior, que estábamos acostumbrados a pensar, hermanos, que la fe se daba y se traspasaba, hermanos, a través de aquellos hermanos ancianos de días, ancianos de años. Y tenía uno que pasar muchísimo tiempo antes de agradar a Dios. Y nos encontramos, hermanos, que la fe, hablando de Abel, queridos hermanos, que la fe fue presentada a nosotros a través de la vida temprana, hermanos, de este carácter bíblico, de este personaje bíblico. Y ahí, hermanos, pensando en él, aún lo tenemos en nuestra memoria. Podemos mirarlo a él, ¿verdad? Con una memoria fresca, habiendo estudiado el sacrificio de la fe, todo a través de la vida de Abel, a través de la ofrenda que Abel trae a nuestro Dios. Ahora, hermanos, nuevamente nos encontramos sorprendidos y anonadados frente a la pintura que se titula Los pasos de la fe. Y nos encontramos, hermanos, sorprendidos y anonadados porque ahí estamos viendo a dos figuras, dos personajes distintos, dos personajes con una naturaleza completamente opuesta de uno a otro, del uno del otro. Dios con una naturaleza celestial, una naturaleza perfecta,
un carácter santo, un carácter justo, un ser omnipotente, un ser omnipresente, hermanos, un ser omnisciente. Dios mismo, hermanos, lo encontramos tratando con este personaje que se llama Enoc. Lo encontramos viviendo en una relación íntima con Dios. Y si usted se recuerda, hermano, yo hablaba de esta relación íntima el domingo pasado. Durante el mensaje yo le dije que el propósito de Dios y el propósito de la verdadera fe bíblica es que usted y yo alcancemos una etapa en nuestra manera de vivir, una excelencia en nuestra manera de vivir, no en la cual usted y yo vamos a aparentar una santidad superficial en la cual usted y yo habremos de impresionar a la gente aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, sino al contrario, habremos de agradar a Dios, habremos de, mire, no quiero decir que vamos a impresionar a Dios, pero tal vez voy a usar esa palabra no en un sentido de que nosotros podemos impresionar a Dios como lo grande y lo bueno que somos, hermanos, porque no hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para que Dios nos ame más, para que Dios nos quiera más. De hecho, Él nos ama, hermanos, no porque nosotros seamos buenos o haya algo bueno en nosotros, sino que nos ama, hermanos, Dios a usted y a mí por lo que Dios mismo es. Entonces, entendiendo esto, hermanos, lo que yo estoy tratando de decirle y que usted entienda, queridos hermanos, que vamos a impresionar a Dios porque usted y yo nos vamos a dejar de nosotros mismos. Y Dios literalmente es emulado a través de nuestras vidas, es presentado a través de nuestras vidas, es mostrado a través de nuestras vidas. Y la gente, aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestro cónyuge, hermano, puede ver en usted y en mí la misma presencia de Dios. Eso era la razón, queridos hermanos, del resplandor en el rostro de Moisés. Mire, vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 5. No se nos dice mucho acerca de Enoc, pero mire versículo 18. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y el versículo 22 nos dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Miren, hermanos, en este pasaje nos enseña a usted y a mí la reseña de este óleo, la reseña de este lienzo que estamos admirando. Y le digo yo, hay dos figuras que son completamente diferentes, que en nada son iguales, debido a la naturaleza celestial y divina de otro, y debido, hermanos, a la naturaleza carnal de este mundo del otro también, de uno.
Vemos a estas dos figuras unidas, hermanos, en un movimiento sincronizado, en el cual ambas caminan hacia la eternidad. Esta semana, hermanos, hablando de esta palabra sincronizado, esta semana veía yo en el canal de YouTube los Juegos Olímpicos del 2016 y veía yo a los nadadores de nado sincronizado, cómo están tan acomodados, tan a tiempo. Y a pesar de que son 7 o 8, realmente no sé cuántos nadadores hay, todos se mueven al unísono. Y a pesar de que son varias personas ahí nadando en la piscina, usted y yo, cuando están bien sincronizados, se nos hace difícil distinguir a cada persona individualmente. Es aquí, hermano, lo que yo estoy tratando de ilustrar a usted, que estamos viendo a dos figuras unidas en un movimiento sincronizado, caminando hacia la eternidad. Y aunque estos dos personajes son dos, ¿verdad?, diferentes, su movimiento es tal, hermanos, que al reflejo de la luz de la eternidad solamente reflejan una sombra. Cuando yo le hablo, hermano, de intimidad con Dios, estoy hablando de una intimidad que, a pesar de que Dios es completamente diferente a mí, que yo no tengo absolutamente nada bueno en mí para atraer a Dios y para que Dios me ame, y que Dios me ama tan solo por lo que Él es, y la justicia que tengo es la justicia de Jesucristo, que fue imputada a mi persona. Le estoy hablando de una intimidad en la cual yo me he dejado de mí mismo, y Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, en esa verdadera fe bíblica que Dios me ha otorgado en Jesucristo mismo, mi Salvador, provoca que yo me mueva sincronizadamente dentro de la voluntad de Dios, dentro de la obra de Dios, dentro del andar de Dios, dentro del camino que Dios me ha dado. No estoy diciendo, hermanos, ni siquiera estoy insinuando que mi vida es perfecta, porque no lo es. En ninguna de las ocasiones que vamos a ver, ninguno de los recuadros que vamos a ver aquí en esta galería, se nos insinúa que tal persona era perfecta, porque no la era. Sin embargo, queridos hermanos, entendemos que en la infinita misericordia y paciencia de nuestro Señor, a través del sacrificio sustitucionario de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, podemos entender, hermanos, que aún a pesar de nuestras fallas, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar, queridos hermanos, de esas caídas, de esos pecados que hay en nuestras vidas, a través de Jesucristo, hermano, usted y yo podemos vivir y andar sincronizadamente juntos con Dios, hermanos. Válgame la redundancia, sincronizadamente juntos. Si usted no me lo cree, hermano, y usted piensa que le estoy tratando de hablar de perfección, lo único que tenemos que hacer es regresar a Éxodo y leer aún más de Moisés. Mire, leímos muchas cosas de él, o lo hemos hecho en el capítulo 10, en el capítulo 9 no recuerdo, creo que es el 10 todavía, lo estamos viendo los domingos todavía. Hemos aprendido mucho de él, pero lo que no hemos tocado acerca de Moisés, hermanos, es la imperfección de su vida. Moisés no era perfecto. De hecho, hermanos, tiene problemas con su esposa porque no ha circuncidado a su hijo. Y le dice, hombre, esta ya es mi versión, conociendo tú la verdad, Moisés, no has hecho como Dios te ha indicado. Pero es un esposo de sangre, ¿verdad? Porque tiene que circuncidar a su hijo, porque Moisés no lo había hecho.
Hermanos, encontramos a un Moisés molesto, cansado, hermanos, frustrado por la actitud del pueblo de Israel, hermanos. ¿Y qué hace? Cuando Dios le dice que le hable a la roca para que les dé agua, Moisés saca la vara y golpea la roca y le ordena que saque agua. Y miren, hermanos, tan imperfecto era Moisés que no entró a la tierra prometida por causa de ese pecado. ¿Sí me escuchó lo que le dije? No entró a la tierra prometida por causa de ese pecado. Pero yo le aseguro, hermanos, que la Biblia nos demuestra aquí en Hebreos que a pesar de los errores que Moisés cometió, de igual manera que Enoc, hermanos, Moisés caminaba al unísono con Dios. Caminaba al paso sincronizado con Dios en obediencia a Dios. Hermanos, cada vez que aprendemos algo acerca de la fe, hermanos, este pasaje no nos está enseñando, hermanos, que cada uno de ellos era diferente en sí mismo, porque eso no es lo importante. Porque sí lo eran, hermanos, eran diferentes en sí mismo, pero la misma fe bíblica que actuó en Enoc, hermanos, que actuó en Abel, que actuó en Noé, que actuó en Abraham y en Sara, en Isaac, en Jacob, en José, en los padres de Moisés, en Moisés mismo, hermanos. Es la misma fe. Y es ahí, queridos hermanos, donde usted y yo podemos encontrar. Es ahí donde usted y yo podemos mirar, hermanos, que es posible agradar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mismo nos ha dado de Él a la verdadera fe bíblica para que esté en su corazón y en mi corazón. Es imposible sin fe agradar a Dios. Pero Dios, hermanos, no es un Dios egoísta, no es un Dios que se place en vernos a usted y a mí sufrir en nuestra incapacidad. No es un Dios, hermanos, que se deleita en torturarnos porque no podemos hacer las cosas como Él las quiere. Es un Dios, hermanos, que proveyó a la ley, se la dio a Moisés para que fuese nuestro ayo, nuestro sostén, nuestro guía, para acercarnos a Él cuando el hombre finalmente, cuando el pueblo de Dios finalmente entendiese que no podía cumplir la ley. Dos figuras, hermanos. Dos figuras unidas en un movimiento sincronizado, caminando hacia la eternidad. Dos figuras que, aunque dos personas completamente distintas, su movimiento era uno. Y tan perfecto era que emitían una sola sombra. Y no era una sombra grotesca, hermano, hermana. Era una sombra llena de excelencia, una sombra llena de agrado de parte de Dios. Una sombra, hermanos, de placer, una sombra de complacencia, tanto en el corazón de Enoc, queridos hermanos, como en el corazón de nuestro Dios, de ver que su hijo caminaba con él. Hoy en día no hemos visto ni siquiera un pedacito de la eternidad y sin embargo, mire lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. La primera cosa que parece resaltar en este lienzo, hermanos, es una similitud, perdón, al retrato anterior, al lienzo anterior, en el cual, hermanos, usted y yo vemos una marcada diferencia entre los sacrificios de Caín y Abel. Pero en esta pintura, hermanos, en esta pintura nos es revelada
una sorprendente similitud entre Abel y entre Enoc. Y esa similitud, hermanos, se llama actividad. Sorprendentemente, queridos hermanos, a pesar de que eran dos personajes diferentes, sorprendentemente, hermanos, a pesar de que había un tiempo grande entre ellos de separación, sorprendentemente, hermanos, nuestro guía, el Espíritu Santo, nos recuerda a usted y a mí que las similitudes entre los personajes que son en esta galería representados y pintados son inevitables. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no tan solamente, hermanos, hay similitud en ellos. En la palabra de Dios, hermanos, se encuentra la continuidad del propósito de lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. La necesidad, hermano, que usted y yo tenemos de manifestar la verdadera fe bíblica a través de nuestras vidas, así como fue manifestada a través de estos personajes que leemos en este capítulo 11. Es importante, hermanos, notar y recordar que cada pintura, hermanos, es del mismo autor. Las galerías de hoy en día, hermanos, tienen expositores diferentes en cada sala. No en esta, hermanos. Aquí usted y yo no encontramos una amalgama de múltiples artistas, el cual cada uno, hermanos, está tratando de promover su propia causa. Aquí lo único que encontramos, hermanos, es a un solitario y único artista revelando su corazón a través de la vida de estos personajes, a través de su gente. Un artista, hermanos, que nos demuestra a través de las pinceladas en sus trabajos sus distintivas y deliberadas ideas. Sus distintivas y deliberadas, hermanos, propósito para que usted y yo aprendamos de cada uno de ellos, aún los aspectos más mínimos y más profundos de la verdadera fe bíblica. Hermano, este artista divino nunca desperdiciaría, ni ha desperdiciado, ni la pintura, ni su tiempo, y mucho menos las vidas de los modelos que él ha pintado aquí. Hermano, cada una de estas personas, cada uno de estos personajes, hoy en día, en este momento, hermanos, están disfrutando de la recompensa que Dios les dio. Están disfrutando, hermanos, finalmente de la eternidad. Acuérdese lo que aprendimos la semana pasada, hermanos. La verdadera fe bíblica no es como la carne que se conforma en lo que me va a dar el día de hoy, lo que voy a ganar, lo que voy a progresar, lo que me voy a enriquecer. La verdadera fe bíblica, queridos hermanos, está enfocada, hermano, en el premio de la vida eterna, en el premio del futuro, en la verdadera riqueza, hermano, que el ladrón no puede hurtar, ni el orín puede corromper. El artista divino, hermanos, ha retratado características de la fe, el cual, hermanos, estas características no son tan solo el trabajo de este artista divino. Nadie, hermanos, nadie puede imitar. Él es el único artista que puede pintar la verdadera fe en la tela, en el lienzo del corazón humano. No hay absolutamente nadie más, queridos hermanos, que pueda lograr tal evento.
Yo se lo he repetido continuas veces. No quiero decir innumerables veces, hermanos, pero se lo he repetido muchas veces. No es mi fe, no es tu fe, no es tu creencia. No es lo que yo quiero creer, lo que a mí me conviene. Es interesante, hermanos, porque esta verdadera fe bíblica no se preocupa, queridos hermanos, de lo que usted y lo que yo pensamos. ¿Sabe qué, hermanos? Se preocupa tan solo de lo que Dios quiere. Se preocupa tan solo de lo que Dios piensa. Y es así, hermanos, donde el andar, donde el caminar de la fe comienza en nosotros. Y es un caminar y es un andar, hermanos, que en realidad es perpetuo. No hay nada, hermano, ni nadie que pueda detener el andar de la fe. Compré hace unos años, me compré un reloj este que traigo. Y dice movimiento perpetuo. Siempre y cuando le esté pegando la luz del sol. Siempre y cuando. Sucede que me lo dejé de usar. Y sí dejé de usarlo como 7, 8 meses. Y me lo puse un día y caray, no se mueve. No, pues que es movimiento perpetuo. Y me puse a leer en las instrucciones, queridos hermanos, y dice que la carga de energía que tiene este reloj le dura hasta 6 meses estando guardado. Pero después de eso, queridos hermanos, usted lo tiene que dejar 24 horas por lo menos bajo la luz solar para que se vuelva a cargar. Ahí no hay perpetuidad, hermanos. Ahí no hay perpetuidad. Le puedo decir, hermanos, que la verdadera perpetuidad en nuestras vidas, en nuestro andar, queridos hermanos, está en la palabra de Dios, está en la verdadera fe bíblica que en usted y en mí nos ha transformado en todas las áreas de lo que usted y yo somos. Hermanos, en el retrato anterior, en el lienzo anterior, usted y yo vimos el rostro de la juventud en Abel. Usted y yo vimos el trabajo que la verdadera fe bíblica hizo. Y ahora el trabajo que está frente a usted y frente a mí nos presenta, hermanos, a la fe en la paciencia de los años, en la largura de los días. Y quiero, hermano, que recuerde nuevamente que la fe nunca, pero nunca nos habla de edad. La verdadera fe bíblica, hermanos, nos habla de actividad. La verdadera fe bíblica, hermanos, no tiene múltiples personalidades. Son múltiples personas, hermanos, las que han disfrutado y han estado aquí, y han sido inscritas aquí y han sido eternizadas en la galería de la fe, para que usted y yo comprendamos que cualquiera que sea nuestra personalidad, la verdadera fe bíblica es capaz, hermano, de transformarnos a usted y a mí, por muy diferente que seamos. Y en esas diferencias, hermanos, la verdadera fe bíblica es capaz de ayudarnos a usted y a mí a caminar sincronizadamente con Dios. Caminar tan íntimamente que, a pesar de que somos dos entidades diferentes, dos personalidades completamente diferentes, emitiremos una sola sombra, así como lo hizo con Enoc. Cuando la palabra de Dios, hermanos, cuando a esta se es dada completa y sin restricciones el acceso al terreno fértil del corazón humano, no importa la edad,
No importa el género, no importa la raza, no importa el color, no importa absolutamente nada. Esta, hermanos, traerá una fe fructífera que hará y que será distinguible y notable para todos los que están a nuestro alrededor. Hermano, la verdadera fe bíblica es aquella que usted y yo podemos encontrar en un niño de 5 años. Es la misma que podemos encontrar en un joven de 18. Es aquella, hermanos, que podemos encontrar en una persona madura. Es la misma, hermanos, que podemos encontrar en un anciano o una anciana de días y de años. La verdadera fe bíblica, hermanos, tiene la capacidad de transformar el corazón simple, sencillo, hermanos, no importa cómo está. La verdadera fe bíblica tiene la capacidad de purificar ese corazón, de transformar ese corazón por la sangre y a través de la sangre de Jesucristo, y ayudarnos, hermanos, a tener un camino, un andar perpetuo junto con nuestro Señor. Es en realidad, hermanos, aquí donde usted y yo tenemos que aprender a caminar con Dios. Cuando usted y yo miramos este lienzo, en realidad, hermanos, tenemos que ser abrumados por la magnitud del material consumido, por la magnitud del material por consumir. Y en realidad, hermanos, yo se lo he repetido, tendríamos que, para entenderlos, tendremos que regresar una y otra vez, muchísimas veces. El verdadero dilema, hermanos, no es cuántas veces vamos a regresar. El verdadero dilema es, ¿por dónde empiezo? ¿Trataremos de ver este óleo como un todo? ¿O vamos a dar un paso atrás como si pudiésemos discernir lo que el artista divino está pensando? O tal vez podríamos ponernos adelante y tratar de mirar al artista divino, queridos hermanos, en la manera en que él mueve su mano y esos pinceles, y comienza a plasmar sus sentimientos en ese óleo. Tal vez podríamos ponernos a un lado y mirar sobre el hombro de nuestro artista divino. Tal vez podríamos hacerlo mientras esta obra está siendo creada. En Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, usted y yo entendemos y consideramos que se mueve del trabajo completo hacia sus componentes. En Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24, el orden se voltea y empieza por los componentes hacia la obra terminada. Y en realidad nosotros vamos a usar, hermanos, el primero. Vamos a ver de la obra terminada hacia sus componentes como base y curso de acción que tenemos. Iremos a Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24, continuamente a entender un poco más de él, aunque no hay mucho. La verdad es esta, hermanos. Dios trabajó con Enoc. Dios trabajó tanto con él que Enoc caminó con Dios. Aprenderemos acerca de una construcción. Aprenderemos acerca de un curso. Y aprenderemos acerca de una culminación en este lienzo. Pero la pregunta que debe de venir a nosotros mientras la hermana Tania toca, la pregunta que debe de venir a nosotros es simple.
¿Cuál es la posición que usted tiene en este momento en su vida? No le estoy preguntando, hermano o hermana, qué hace en su vida. ¿Cuál es la posición que usted tiene en relación con Dios? ¿Está usted sentado nada más ahí? ¿O está usted parado y caminando con Dios? O tal vez usted está caminando con Dios, pero siente de que Dios va delante de usted. Miren, hermanos, a diferencia de los pastores comunes, Jesús es el buen pastor. Yo alguna vez escuché que un pastor de chivos o de cabras va detrás del rebaño pegándoles y dirigiéndoles. Un pastor de ovejas y de corderos va adelante del rebaño, y el rebaño lo conoce y camina detrás de él. Pero en este caso, hermano, hermana, en este caso Dios no nos trata a usted y a mí ni siquiera como corderitos ni como chivos. En este caso Dios nos trata a usted y a mí como iguales, como semejantes a Él, por causa de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él desea de usted, hermano, de mí, es que caminemos sincronizadamente y a la par con Él. Un caminar tan íntimo, hermanos, que a pesar de que somos dos personas distintas, solo emitimos una sombra. Ni adelante ni atrás. Con Él. Dice su palabra que Enoc caminó con Dios y Dios caminó con él. ¿Con quién está usted caminando? Ojalá, hermano y hermana, no esté usted caminando para sí mismo. Ojalá y usted esté caminando con Dios, a la par de su Dios. Dios le ama y Dios le ha dado a usted todo lo que usted necesita para poder hacer esto. No desperdicie el tiempo que Dios le ha dado. Levántese y camine con Él. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por este momento en que pudimos compartirla. Gracias, Señor, porque usted, Señor, es demasiado paciente con nosotros. Gracias, Señor, por su infinita misericordia. Yo le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento, aquellos que no están caminando con usted, Señor, que les ayude, por favor, y que ellos sean sensibles a su palabra, Señor, y que se dejen ayudar. Que despierte, Señor, ese deseo de intimidad, ese deseo de prontitud para andar con usted. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos da y por la ayuda que nos trae. Bendiga su palabra, Señor, para que ésta dé fruto de justicia en la vida de todos aquellos que la están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.